Amados hermanos, Dios les siga bendiciendo, saludando a todos los pastores en Argentina con mucho cariño, mucho aprecio, y los pastores en Colombia. En este momento damos gracias a Dios por estos momentos de oración en que podemos nosotros bendecir y glorificar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, a mí me ha tocado hoy orar por Israel. Y para uno orar por Israel es tan bello y tan hermoso conocer sus principios. En el capítulo 12 del libro de Génesis dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijesen, y a los que te maldijesen maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Para hablar de Israel hay que hablar del tronco. Y al hablar del tronco tenemos que hablar de Abraham. Porque fue Abraham a quien Dios le dio la promesa que a través de él haría una nación grande. O sea, a través de su simiente haría una nación grande que lo bendeciría, que lo engrandecería y que su nombre sería bendición. Y eso ha hecho Dios. Dios es fiel a su palabra. Dios siempre cumple todo lo que promete. Y qué hermoso. Hablar de Israel es hablar de una cultura milenaria. Hablar de Israel es de hablar de cosas prodigiosas y grandes que Dios ha hecho para estar Dios al tono con este pueblo. Hablar de Israel es hablar de que sacó un pueblo que estaba cautivo bajo el poder de Faraón. Hablar de Israel es hablar de que abrió el mar Rojo y pasó como por tierra seca. Y podríamos seguir hablando y mostrando las maravillas de un Dios que tuvo 40 años a un pueblo en el desierto y lo alimentó, los cuales ni su ropa ni sus zapatos en 40 años se envejecieron. Dios ha bendecido a Israel. Y no solamente ha bendecido a Israel, sino que nosotros, como gentiles, hemos sido injertados, como dice el capítulo 11 del libro de Romanos, en el buen olivo. Y somos parte de esa sustancia de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual. Y es nuestra obligación, judíos y gentiles, lavados por la sangre de un judío, orar por Israel. Bendita la nación cuyo Dios es el Dios de Israel, el Dios eterno, el único que tiene existencia eterna, que no muere. Los demás solamente son invención de la mente humana. Por eso nosotros en este día estamos bendiciendo al Dios de Israel. Qué terrible fracaso ha sido para muchos hombres a través de la historia que se han atrevido a maldecir a Israel. Como el caso de en el tiempo de Ezequías, del Ramsés, que blasfemó el nombre del Señor. Y más tarde su dirigente murió allá en el templo de Adramelech. Hombres que siempre han estado en contra de Israel y se han atrevido a maldecir a Israel, como recientemente lo hizo el presidente de Venezuela.
¿Saben una cosa? Todo país que bendice a Israel es bendecido. Nosotros los colombianos hemos tenido un ejército en el Sinaí, entre la frontera de Egipto e Israel, por muchos años, para que Colombia, como un país neutro, no esté ni aceptando guerra ni de los judíos hacia Egipto, ni de los judíos, ni de los egipcios hacia Israel. Somos, por eso, un pueblo bendecido. Un pueblo que reconoce. Un pueblo que está abriendo una visión a la importancia de lo que es bendecir a Israel. Me quedaría toda la tarde hablando de las maravillas que Dios ha hecho a través de los años en Israel. Un país que en el año de 1945, cuando Israel, y en el 48, cuando Israel ya principió a ser nación, era un desierto. Y hoy es uno de los países más productivos, porque el judío siempre ha creído que esa es la tierra que fluye leche y miel. Y como es la tierra que fluye leche y miel, ellos lo creyeron. Hoy tienen 2 exploraciones marítimas en el mar, donde tienen gas y tienen una existencia de gas que llama Leviatán, de la cantidad que tiene de gas. En la cima del Golán tienen ya explotaciones de petróleo. Lo tienen todo. Ya han aprendido del aire a extraer agua. Israel es una bendición. Por ende, como Israel es una bendición, vamos a estar orando por esa bendición. Recientemente, para los que no saben, Guatemala pasó su embajada a Jerusalén, porque Jerusalén fue la ciudad que Dios ha elegido para establecer su nombre desde los tiempos cuando le dijo y lo profetizó y oró Salomón en la construcción del templo. ¿Y saben una cosa? Esa bendición de haber trasladado la embajada de Guatemala a Jerusalén produjo una bendición. El primer ministro llamó al presidente de Guatemala y le dijo: ¿usted por qué ha trasladado, con qué fines usted ha trasladado la embajada de ustedes aquí de Guatemala a Jerusalén? Dijo: porque nosotros somos amigos de Israel y como amigos los estamos apoyando. Fue tanto el impacto que hizo en el corazón de este hombre que él reunió a los banqueros más ricos judíos y les exclamó, y por ese beneficio, ¿saben una cosa? Recibió los guatemaltecos $2,000 millones de ayuda de Israel. Oh, Israel es una maravilla. Por eso aquí en Colombia hay una ciudad donde se le rinde tributo a Israel, donde se alaba al Dios de Israel públicamente por las calles, donde se le celebra un día a Israel. Hermano, y en ese sur de nuestro país están pasando cosas sobrenaturales. La naturaleza de la tierra ha principiado a cambiar. Salen yucas de 40 libras, una yuca de 40 libras. Los judíos le han regalado a la ciudad una planta
para extraer agua del aire. Oh, hermanos, les dejo esta incógnita para que ustedes busquen cuál es esa ciudad. No se la voy a decir, pero eso está sucediendo aquí en nuestro país. Y nosotros, como seguidores de Abraham, venidos y engendrados por la simiente del Dios incorruptible llamado Jesucristo, vamos a orar y a bendecir a Israel. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre en este día y adoramos tu nombre, Señor. Tú eres maravilloso. Tú eres bueno. Tú eres santo, Señor. Mi alma te alaba y te bendice y glorifica al Altísimo y al Eterno Dios, al que se merece la gloria y la honra, al que en un día del 12 de julio, después de 18 horas de oración en Barranquilla, los muertos que el día anterior eran 100 muertos diarios, pasó a 20 y bajó la pandemia y el coronavirus. Hermanos, Dios lo ha vencido en nuestra ciudad. Por eso le damos la gloria y la honra, porque creemos en un Dios vivo que hace maravillas, que cuando el pastorado se reúne, que son el pastorado, son los ángeles de la ciudad, el país, se reúnen a orar, hermanos. Los poderes, las tinieblas, las fuerzas espirituales de maldad caen ante el poder glorioso de una oración conjunta de siervos y de hombres y mujeres que derraman su corazón delante del Eterno, del soberano Dios, del que hizo los cielos y la tierra, del que vive y mora para siempre. A Él le damos la gloria en este día. Bendecido sea tu nombre, Señor, y exaltado tu nombre, oh Dios. Gracias, amado Padre. Gracias, soberano Dios. Gracias, eterno Señor. Mi alma te alaba y te bendice en este día. Sea para Jesucristo la gloria y la honra. Sea para Jesucristo la bendición en este día. Amén.